Muy buenas tardes. Continuamos con uno de los asuntos más interesantes que se plantean con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta a un militante de izquierda es que si considera a Andrés Manuel López como un representante de la izquierda, así como a Morena, su partido. Muy bien, Ricardo, pues tienes toda la posibilidad de hablar de nuestro presidente. Muy bien. Gracias, Ernesto. Mira, pues esta es una pregunta, la verdad, muy interesante, a la vez que no admite respuesta sencilla, ¿no? Bueno, te decía que esta pregunta de si es o no Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que encabeza, de izquierda. Bueno, Andrés Manuel, como todos sabemos, se autodenomina izquierda. El Movimiento de Regeneración Nacional también se presume ser un partido de izquierda. Pero si nosotros atendemos a las conductas políticas, a las medidas económicas y a su desempeño en el gobierno desde 2018 a la fecha, podemos encontrar que este gobierno y su movimiento se inscriben en esa franja de la que hablábamos, que se ubica entre la izquierda y la derecha. Es decir, en el tema del populismo. En el centro, el populismo como parte de ese espectro llamado centro, que se ubica entre estas dos antípodas. Entonces, podríamos decir que es un populismo de izquierda. Bueno, vamos para allá. Ok. En primer término, bueno, hay una gama de posiciones dentro de este espectro que llamamos el centro. Está el centro-centro, está la centro-izquierda, está la centro-derecha, etcétera, dependiendo de su definición en relación a esta antípoda, aunque no quiera. Nosotros, desde la perspectiva, vamos a decir, teórica, tenemos que admitir que el centro, cualquiera que este sea, dentro de este espectro del centro, se define en función de esta antípoda de izquierda-derecha, porque la contradicción fundamental, desde nuestro punto de vista, sigue siendo la misma. La opción entre capitalismo y socialismo, no porque uno quiera que así sea, sino porque el desarrollo histórico así lo marca. Pero bueno, entonces, en esta última noción del centro, que como ya se ha dicho, siempre ha estado presente en el espectro político, antes sin hegemonía, después de la mitad del siglo pasado para acá, con una presencia cada vez más extendida en el mundo, cada vez más beligerante, cada vez con nuevos planteamientos, etcétera, es en donde podríamos ubicar a este gobierno de México. Pero el asunto es responder a esta pregunta: ¿cuáles son las características de este gobierno de México? ¿Y cuál es su ubicación dentro de este espectro que se extiende entre la izquierda y la derecha? Bueno, con respecto a esta primera pregunta de cuáles son sus características, pues yo diría que el gobierno que encabeza López Obrador se inscribe en esa otra historia que nos habla de los movimientos populistas en el mundo, que no es nueva, que es también desde el siglo XIX y que se caracterizan por el manejo político de nociones envolventes que recurren a exacerbar los sentimientos populares que despiertan en momentos, sobre todo en momentos de crisis económicas de las que son víctimas, y que se reflejan las condiciones de vida, pues, de estas amplias masas de la población,
que son sujetos entonces de seguir tras estos discursos demagógicos, como son los de Andrés Manuel, ¿verdad? En donde dicen lo que la gente quiere oír, no lo que la gente debiera escuchar, ¿verdad? Para no hablar de la crisis de salud que vive el país, y no digamos que no hay una crisis de salud en el país, claro que la hay, No existe. que no es nueva, no es nueva, pero de que sigue existiendo, sigue existiendo. Entonces un día en la mañana de pronto se levanta el señor y dice, vamos a tener una farmacia que va a surtir todas las medicinas del mundo. Un lenguaje, por lo demás, grosero. El grosero en el sentido de que insulta la inteligencia de la gente, ¿no? Vamos a tener una farmacia que va a tener todos. ¿Cuántas cosas de ese tipo no ha dicho desde 2018 a la fecha este señor? Sí, fíjate. Bueno, ese es el discurso envolvente, demagógico, que una población sufrida, acosada por la crisis económica, por las crisis de seguridad, por todo lo que vivimos en el país, pues está dispuesta a escuchar. Y ese es un aspecto. Y ese es un rasgo de todos los populismos, y sean populismos de izquierda o sean populismos de derecha. Y sean populismos de extrema izquierda o populismos de extrema derecha, como es el fascismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el otro aspecto es la presencia de líderes carismáticos, como Andrés Manuel, como Perón, como Chávez, como Hitler, como Mao, como el que tú quieras, ¿verdad? Como Fidel, ¿no? Muy bueno. Entonces, en la presencia de estos líderes carismáticos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, populistas de izquierda o populistas de derecha, son los que hacen posible que fluya este tipo de discurso demagógico, ¿verdad? Entonces, esta situación nos lleva al establecimiento de gobiernos dictatoriales, o cuando menos, no democráticos. Por eso creo yo que tiene razón la persona que nos decía por ahí en uno de los comentarios que la bronca, por así decir, en el país es autocracia contra democracia. Sí, claro que ese es un problema en cuanto a la gobernabilidad o a la gobernanza se refiere, ¿verdad? Autocracia o democracia. Claro que ese es un problema central. Es un problema de hoy, es un problema central, pero eso no opaca que el problema de fondo siga siendo, la reproducción del sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Andrés Manuel se inscribe dentro de los populismos de derecha, ni siquiera de los de izquierda, porque como decía anteriormente, los populismos de izquierda, yo ahí ubicaría, por ejemplo, al de Cuba, que nace en una revolución que plantea una trascendencia de la sociedad cubana en 1959-60, ¿verdad? Que si después desvió curso de la revolución, etcétera, ese es otro boleto, pero originalmente ese es un populismo de izquierda que viene y rompe con las estructuras económicas, culturales, políticas y demás, hacia rumbo a una democracia. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, nosotros vemos que el Che Guevara, Ernesto Guevara, murió en Bolivia, donde pretendió establecer una guerrilla. Y todos decíamos, o muchos decían, loco este güey, ¿qué va a hacer allá? Si no hay nada allá, porque era uno objeto de una visión eurocentrista, ¿verdad? Que es otra de las cosas que nos asume. Y decimos, ¿qué va a hacer a Bolivia? Pues yo creo que en ese sentido, Ernesto Guevara era visionario, en el sentido de que había ahí un germen para el desarrollo de una transformación de tipo populista hacia la izquierda, como había sido Cuba,
¿verdad? Y por eso se va a Bolivia. Y lo vino a confirmar la historia con el gobierno populista de Evo Morales, ¿verdad? En donde se da toda una línea política. ¿Cuántos años? Que permite, los que hayan sido, un día que haya sido. Sí, el problema es la perspectiva. Ese es otro problema, pero ese es otro problema. Una cosa es perspectiva histórica. Pero ese es otro problema. O sea, tampoco revolvamos pelos con pezuñas, ¿no? O sea, entonces, cuando tú... yo creo... Déjame hacerte una pregunta. Cuando pero déjame responder. Pero déjame responder esta. Entonces, en ese sentido, creo yo, el Che tenía esa visión desde entonces. Como lo tuvieron los compañeros del Frente de Liberación Nacional que encabezaba Germán Yáñez, que se fue a Chiapas, y que se fueron a asumir los compañeros del Frente de Liberación Nacional con los indígenas de Chiapas para construir en un proceso sordo, callado, de varios años, lo que después resultó ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que ahora sí que haya sido como haya sido, ¿verdad? Es lo que ha posibilitado la recomposición o la composición ahí, más bien el fortalecimiento de las ideas comunalistas, comunitarias, ¿verdad? Y en ese sentido fueron visionarios los compañeros del Frente de Liberación Nacional. ¿Y qué se decía en ese entonces? ¿Qué chingados andan haciendo allá? Decíamos los izquierdistas de ciudad, ¿no? ¿Qué andan haciendo allá? Pues si aquí están los obreros, aquí, con esa visión eurocéntrica del desarrollo, ¿verdad? Siempre reflejándonos en Europa. Hablamos de la Comuna de París, y todo el mundo es experto en el estudio de la Comuna de París, pero no sabe ni madre de la Comuna Mexicana. Que una Comuna Mexicana que ha resistido desde antes de la colonia, que ya resistía al Imperio Azteca. Y al Maya, que estaban más cercanos. Exacto. Y entonces ahí tenemos, pues, un poco, un tanto, un lado que creo que refleja la postura izquierdista dentro de los izquierdistas que están dentro del movimiento de regeneración nacional, que ahora plantean el tema del fortalecimiento de la comunalidad en sus libros de texto. Sí. Más allá de la calidad técnica y demás del libro de texto. Sí, pero finalmente el gobierno es esencialmente populista de derecha. Sí, mira, no es de izquierda. Las condiciones económicas de este gobierno son a favor del control del Fondo Monetario Internacional. Sigue la receta, el manejo de la moneda extranjera. Como lo son todos los gobiernos populistas. Así es. Yo le decía, incluso una persona que formó Morena hace un análisis, es decir, no nos engañamos, no somos de izquierda, somos populistas de derecha. Y que te van a correr. Así es esto. Pero fíjate, una de las condiciones que plantea la gente, dice, mira, cuando llegan al poder la gente de izquierda, a través de elecciones, porque hay dos maneras de llegar, la que tú planteas, la Revolución de Cuba, pero hay gente que ha llegado por elecciones. Pues ahí tienes a Chile, ahí tienes a Salvador Allende. Sí, no, él decía, pero cuando llegan, eso fue abortada, la de Chile fue abortada. Estamos hablando fue masacrada. Abortada. El aborto es una masacre de violencia. El aborto es el asesinato más cruel. El aborto es matas a un elemento, a un ente que no puede defenderse. Sí, pero, que no está en condiciones. La Revolución Chilena no la mató Salvador Allende. La Revolución Chilena lo abortaron. Siquiera, no lo abortaron. La Revolución Chilena fue una masacre de la derecha internacional en donde participaron incluso los empresarios mexicanos. Claro, por eso digo, abortaron esa idea de generar un socialismo. Punto. No se hizo, no se logró. Eso es lo que te quiero decir. A ver. ¿Ven lo que ¿qué quiere el aborto para ti? Primero, no. Ese es otro tema. Es que tienes que... ese es otro tema. Bueno, entonces vamos a dejarla para la siguiente. Lo que te quiero decir es que ellos, lo que plantea la gente, ese es el gran problema con la gente izquierda. A ver, si la gente te pregunta, esa es una idea, no es mi idea, agarra la onda, que te dice, para nosotros lo de Chile fue un aborto.
Y yo le dije, ¿aborto qué? Dice, porque para mí el aborto es el homicidio, la agresión, la violencia más increíble, porque es con uno que no se puede defender. Es un nonato. Ese es el aborto. Entonces me hace toda la historia. ¿Sí? A ver, es un médico. Pero déjame terminar. Si no me dejan terminar la opinión, adelante. Hay que tener esa situación. La izquierda comete ese gran error de atrabancarse tranquilo. Adelante. Mira, ellos decían, la victoria en las elecciones normales, después las trotocas dicen, llegan al poder y se olvidan que no llegaron con una revolución. Y en México, la gente que está ahorita de Morena y el presidente cree que llegaron con una revolución. No, llegaron con un acuerdo compromiso electoral que los dijo llegar al poder. Y me hablábamos de Chile. Y la pregunta fundamental es ¿cómo llegaron los mexicanos? Muy diferente Chile, ¿eh? Muy diferente Chile. Aquí llegaron con totalidad completa, 30 y tantos millones de votos. En Chile se tuvo que hacer una segunda situación y una serie de componentes para que pudiera llegar allá. Sí, pero Allende es de izquierda. Por eso. Izquierda, no, déjame, es que es diferente. O sea, no son iguales. Ambos llegan. Lo que me dice la gente, a ver, escucha. Hitler llegó por esa vía. No me has entendido. Lo que dice la gente es que no es la misma izquierda la que llega en Chile que la que llega en México. Lo que están diciendo. Aquellos llegaron con muchas condiciones, pero llegaron a través de un esfuerzo, un trabajo. Y aquí fue a través de un acuerdo compromiso. Sí, dije, efectivamente, tienes toda la razón. Dije, me queda claro que esta izquierda no es la izquierda chilena, definitivo. Y me dice, porque yo en una ocasión le dije, a ver, la izquierda mexicana no ha llegado al poder. Nunca. Ni ahora con López Obrador. No. La izquierda mexicana va de rémora. Va de rémora de López Obrador. Acuérdate que nosotros planteamos que ha sido tal la enajenación de la izquierda ha sido de tal tamaño que el gran Maromas, y sabes a quién me refiero, Lombardo Toledano, el gran Maromas, era un buen marxista, pero manomeó siempre a favor del gobierno, siempre. Nosotros le decíamos, aparte de su planteamiento del Partido Popular. Luego la otra. Que derivó la payasada del Partido Popular Socialista. El Partido Comunista Mexicano, tal y como, jugó con el PRI, o con lo que era el PRI en su momento. ¿Qué más enajenación ideológica puedes tener? Y ellos decían, a ver, Ernesto, la gente cuando llega al poder de izquierda, porque se llaman de izquierda, por eso el programa es la pregunta, ¿es el gobierno de izquierda? No es de izquierda, no se vayan con la finta. Pues yo ya lo dije, es populista de derecha. Pero la gente no lo capta, o sea, acuérdate que estamos diciendo, ¿no? Sí, acuérdate que la gente, oye, todos los días en la mañanera son de izquierda, el otro son la derecha, los contrarios. Entonces la gente tiene que entender que no son. Está poniéndose un cartabón. A ver, pero yo no tengo interés en andar convenciendo a esa gente. No, si no es problema de convencer, es de información. Ya tú agarras lo que quieras. Bueno, entonces permíteme terminar la idea de los chilenos, ¿no? Porque Salvador Allende llega en 1970. El golpe de Estado es en 1973. Y entre 70 y 73 hay todo un conjunto de medidas socialistas. Por eso, cuando avanza desde el Estado, con las medidas socialistas de nacionalización, etcétera, sufre el boicot de toda la derecha internacional que culmina con el golpe de Estado. Pero nosotros centramos la atención en el golpe de Estado y dejamos de analizar y de ver la experiencia socialista chilena del 70 al 73, y en eso poco nos fijamos. ¿Okay? Y en cuanto a México, a este gobierno populista, y si hablamos de la izquierda, te decía yo, el problema es que la izquierda mexicana entró en esa dinámica de alianza, tú lo acabas de decir, con el PRI, desde 1947, con la mesa marxista de análisis, donde participó justamente Lombardo Toledano, Valentín Campa, Alejandro Gascón Mercado, es decir, donde participaron el Ratón Velasco, donde participaron todas las corrientes de la izquierda de la época del 47. ¿Y cuál era el planteamiento?
El planteamiento o el diferendo entre las corrientes era que unos planteaban la construcción de un partido proletario, mientras que los otros planteaban el tema de un partido amplio, abierto. Y yo digo que ahí, desde el 47, se da ese proceso que después viene a culminar, mediando en esto la crisis de la Unión Soviética, la crisis del socialismo, y viene a culminar con la formación del Partido Socialista Unificado de México, que se transforma en Partido Mexicano Socialista, y finalmente en el PRD, en donde esas corrientes, yo digo entre comillas, liberales del PRI, vienen y se apoderan. Y en esa corriente venía López Obrador. Entonces, realmente, Morena no es un producto del 2018. Y la participación de la izquierda en Morena no es tampoco nada más una cosa ocasional, es todo un proceso que se viene desarrollando desde mediados del siglo pasado y en el que participamos Son muchos. rémoras, siempre han sido rémoras del poder. Y en el que participamos muchos, ¿verdad? Es decir, tampoco estoy diciendo, estoy hablando a toro pasado, influenciados por el tema de la tercera vía europea, ahí hablo del tema eurocentrista del que somos objeto o sujetos, yo no sé, nosotros influenciados por ese eurocomunismo, ¿verdad? Es que pues nos viene, ahora sí que como anillo al dedo, el tema de la unificación de los partidos en el PSUM, en el PMS, en el PRD, y viene entonces una devaluación, por decirlo de alguna manera, de la política y de la ideología de izquierda hasta que queda en estos restos de aquellos naufragios que viene siendo la izquierda morenista. Sí, fíjate que la gente me pregunta, gente que ha estudiado y que ha estado en movimientos sociales, ha estado conmigo, dice Ernesto, ¿qué peligro está en que esta izquierda, que está llegando al poder, que no es izquierda, nos vacune contra la verdadera izquierda que buscamos otras condiciones? Y que es un peligro natural, normal, y que puede ser, porque si estos fracasan diciendo son la izquierda, te la van a cobrar el San Benito a la izquierda. Y decir, ¿tú crees? Claro que es un peligro posible, probable, y a lo mejor te caen. Dice, fue a la izquierda, esto fue a la izquierda, dice. Y entonces las probabilidades de gente que sí tiene la tercera vía, o lo que llamamos el continente y contenido, le van a generar la cancelación de futuros. ¿Está dentro de la posibilidad? No lo creo. ¿Tú cuál es tu opinión? Porque ellos piensan que eso sí hace daño. No, yo creo que la izquierda mexicana hipotecó todo su haber en un proyecto populista de derecha. ¿Fueron engañados o fueron engañados, convencidos? ¿Cuál es el manejo? ¿Quién va a engañar a Enrique Semo? Por favor. ¿Quién va a engañar a Pablo Gómez? ¿Quién va a engañar a tanto cabrón que ahora a Encinas? ¿Quién va a engañar a...? Pues me paro ya de mencionar, pero a esa gente que participó dentro de las filas comunistas desde décadas, desde los 60, que vienen desde los 60. ¿Quién los va a engañar? Nadie. La política, como te decía, es una cuestión de intereses, todos lo sabemos. Bueno, y hay gente, es que yo he dicho que esa izquierda es una izquierda vieja y cansada. Se cansó. E interesada. Sí, por supuesto. Sí, porque la política es un asunto de intereses, pero esa izquierda, en ese sentido, es una izquierda que se cansó de ser izquierda y que se camuflajean diciendo que este tema del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional no es sino un paso para seguir avanzando rumbo hacia el socialismo. Perdóname, pero esas son mamarrachadas. Fíjate que eso es lo que teme mucha gente que tiene un sentido de justicia, de solidaridad, de humanidad, que no están muy metidos en el manejo
de estudios teóricos. O sea, simplemente es gente que siente. Estuvieron conmigo, no te puedo decir, en una manifestación que hicimos a favor de reducir las tarifas de luz, que cancelamos las centrales, que no sé si te acuerdas de esa historia, y estuvieron conmigo en manifestaciones para cancelar lo del gas, cuando subió mucho el precio. Que estuvimos en la Ciudad de México y paramos a Fox y le ganamos, y tuvimos o sea, esa gente que ve más lo social, me dice, lo que estamos viendo, Ernesto, es que el sentido social se lo apropia el gobierno y ni siquiera nos ayuda. Me dice, a ver, acuérdate que una de las demandas no sea el valor de la gasolina. Nos engañaron gachamente porque... Por eso es que hay que impulsar las acciones comunitarias, hay que impulsar la comunalidad, hay que dejar de estar viendo en el gobierno la tabla de salvación para los problemas. Sí. Es decir, que la gestión tiene que ser desde abajo. Claro, es la autogestión. La autogestión, exacto, y que por tanto, independiente del gobierno en turno. Yo quisiera leerte un pensamiento, una reflexión. Dice, los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir al trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a los espectáculos importantes, divertirse sin cesar, tener como decoración a las instituciones. Dice, mejor que las instituciones sin decoración, casarse ahora tal vez muy joven o muy viejo, según sea, y tener hijos para que el gobierno te apoye. Gastar más de lo que ganan y endrogarse lo más que puedan para hacer posadas, para hacer fiestas onomásticas. Dice, los padres que tienen muchos hijos se atienen al apoyo que les da el gobierno. Todos ellos son fieles servidores del gobierno por su miedo a la miseria. Eso es lo que tienen miedo los mexicanos de las clases directivas, clases medias, a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía. A lo que le tienen miedo es a la falta de pan y casa. ¿A la falta de qué? A la falta de pan y casa, aunque sea poco. Por eso, a la dura necesidad de no comer, es no sacrificarse a la pereza de recibir dinero del gobierno. ¿Qué crees que lo dijo Porfirio Díaz? O sea, dime si no es una réplica de lo que hace el gobierno de Andrés Manuel. O sea, fíjate, en la última medición que tuvimos, continuamos después de una pequeñísima interrupción. Estamos en el análisis de conformidad con lo que plantea Ricardo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno populista de derecha, ni siquiera de izquierda. Algo que se ha venido discutiendo es por el manejo que se da. Algunos hacían mención de que iba más hacia el fascismo que hacia otro tipo. Y le decían el fascismo o lo que sucedió en Italia con Mussolini. Dice, más por allá se va, las condiciones, el manejo de Andrés Manuel es más hacia Mussolini que hacia Hitler. Entonces, como no, mándame tus informaciones, vamos a analizar. Pero al final del día empezamos a ver, platicaba con una gente de izquierda, pues ya que estuvo en el gobierno y buenas áreas, que dicen, ya nos hartamos, esto no es lo que queríamos. Y me dicen, oye, tú estuviste en dos campañas. No había sospechado. En 3 campañas, ¿y por qué no seguiste? Por eso, a ver, tú tienes que tener el momento de decidir. Toda decisión tiene un costo. En el caso concreto, yo era de los dirigentes nacionales de Convergencia, como ciudadano. Yo pude haberme quedado,
pero quedarte con él era hacer la misma historia. O sea, está repitiendo lo mismo. A ver, ¿cuál era la consigna del movimiento espartaquista? La formación del Partido Obrero de la clase. Esa era la formación del verdadero partido. El planteamiento en la mesa de marxistas del 47 por José Revueltas. Claro, eso. Entonces yo recuerdo que en las últimas reuniones, ya cuando la represión del gobierno, que era en serio, y ya era, cuando la represión era ya de veras, no como la represión es muy, muy light, pero sigue habiendo represión. Las últimas reuniones fue tal el grado de penetración de los aparatos de seguridad del poder que hasta el Comité Central Clandestino le llegaron y desbarataron la liga a nivel nacional primero y luego en cascada se destruyó todo el país. Y en la última reunión, Severo Iglesias, junto a todos, ya para la despedida ya. Y todos dicen, pues la tarea que nos queda es la creación de un partido, el verdadero partido de la clase trabajadora, no obrera, trabajadora. Ya habíamos cambiado el concepto de obrera a trabajadora. Eso es lo que hemos pensado. Sí, porque se había ampliado, se había complejizado la sociedad. Ya no era obrera, ¿no? Entonces, si hablamos ahora de una sociedad compleja o complejizada, ¿verdad? Pues seguir planteando el partido en términos de exclusivamente la clase obrera, pues es estar viendo para atrás, ¿no? Todavía. Entonces eran los trabajadores. Y entonces me dice, la última reunión dice, bueno, ¿quiénes son los que pueden formar un partido? ¿Quiénes de los que se van a quedar? Y entonces recayó en Severo y en mí. ¿En quién? Severo y yo. A Severo y Iglesias. Ustedes dos son las juntas de lanza los que pueden armar una broma y crear un partido. Y le empezaron a poner bien cachetón. Lo que quiero decir es que al final... algo así como una orden de enchilada. Que eran las locuras. O sea, te daban instrucciones de decir, vas ahorita y te vas a Durango y formas una célula. Pero toda nuestra juventud estuvo llena de locuras. Sí. Pero fíjate que nos formó, porque de la nada estábamos en Saltillo, no costó nadie. Y ahí se formó una de las obras más fuertes. Y luego en Durango ya ni te digo en Chihuahua. No, pero yo me acuerdo, o sea, acuérdate que cuando en el 68 que se trepan a la Sierra de Durango, Mónico Rentería y Salvador Corral y toda aquella gente que estando allá arriba de la sierra, está el movimiento estudiantil del 68 a todo lo que daba acá abajo, y dicen, ¿saben qué? Estamos mal, nosotros acá aislados en la punta de la sierra y el movimiento popular abajo a todo lo que da, y se bajaron, se tuvieron que bajar. ¿No? Fíjate, al final del día, cuando nosotros nos acercamos a la formación del partido, yo lo iba a hacer estatal, pero está en la capacidad del gobierno de tener informados por todos lados gente, que su secretario de Gobernación, amigo mío, me dice, ¿estamos que vamos a formar partido? No sé, pero sí. Un gran amigo mío, gobernador del estado posterior. Son de las cosas que yo ayudé a este hombre contra el gobernador y contra toda la clase empresarial y no era Sócrates. La verdad, lo apoyé y la gente me dijo, estás equivocado, que no tiene futuro. Y ganó como diputado en uno federal que era del PAN total. ¿Te refieres a quién? A Tirán Esparraz. A Natividad. Y a los 8 meses lo nombran subsecretario de Gobernación. Me parece que me fue bien. Entonces, me dice Ernesto, fíjate que está bien el partido que quieres hacer. ¿Por qué no lo haces nacional? Y que no, local es una lana y es mucha. Esto es de inversión. Yo le dediqué mucho dinero a esto. Tuve la ventaja, la posibilidad de que mi socio y el despacho que nos fue muy bien. Llegamos a ser el 6º despacho mediano de toda Latinoamérica. Entonces éramos, y teníamos de verdad perfecta. Nos fue muy bien. Y entonces me dice mi compadre,
sé que te gusta la política, compadre. Vamos a que te des un par de años sabáticos. Uno le dije, no, se me hace que dos, uno y dos, y me dio un año sabático con sueldo completo, todos los gastos para el despacho, ya, me fue bien. Y de pronto se acercan dos, el Partido Verde y Dante. ¿Y quién? Dante. O sea, la gente del Partido Verde. Sí, y Dante. Y pues Dante me planteó cosas interesantes, dijo, vamos a hacer lo que yo conozco bien del PRI, y pues tuvo más que yo. Él había sido gobernador De Veracruz. sustituto. De Veracruz, ¿verdad? Hijo político de Gutiérrez Barrios. Y aquí me dio plena libertad. De Fernando Gutiérrez Barrios, amigo de Fidel Castro. Sí, le ayudó muchas veces. Muchas cosas buenas de Fidel fue gracias al policía mexicano. Así es. ¿Qué es la ductilidad que había en ese momento? De la Dirección Federal de Seguridad. Sí. Fernando Gutiérrez Barrios. No, una fichita. No, ¿y cuánto desapareció? Ya sé, sí. Hablamos de los años negros del PRI. Sí, entonces era la época más dura, más herrera. Pero logramos formar el partido y lo formamos 6 meses. Con Convergencia. Y al grado tal que en ese momento el IFE y todos los partidos nos solicitan porque había que hacer 100 asambleas. Entonces en los documentos, porque después se transformó en Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, bueno. Y entonces tú metiste mano en los documentos fundacionales, ¿no? Sí. Porque yo conocí los de Movimiento Ciudadano, más o menos los documentos, los nuevos. Cuando Convergencia. Y tienen, ¿cómo? Cuando fue Convergencia. Sí, pero quiero suponer que los de Movimiento Ciudadano pues tienen ese antecedente, ¿no? Hay antecedentes. Porque pues sí se ve tu mano ahí. No, algunas cosas, no, muchas veces no se puede, no puedes mucho, porque es que no lo puedes ocultar. Aunque quieras. No, yo soy inocente. Es la gente mala que habla. Entonces, fíjate que la formación del partido fue una de las cosas que a mí me llegó. Imagínate pelear con chavos por la formación de un partido nacional con los condimentos de posibilidad de hacerlo un partido de la clase trabajadora o muy cercano a eso. Yo nunca mis ilusiones de que íbamos a cambiar. Pues ahora dicen que es la tercera fuerza política, ¿no? Sí, bueno. Fíjate que yo les decía hoy, Dante no estoy equivocado, en nuestra posición en aquella época era, en el 30 vamos a hacer la opción mexicana. Está hablando de tiempo. Es una proyección con muchas condiciones. Yo me retiro cuando Dante, yo te voy a decir una cosa. Por eso tienes que creer en esa visión prospectiva de Che cuando se fue a Bolivia. Sí, pero es una visión prospectiva errónea. Porque no tienes... Mira, el problema de ese tipo de decisiones es que había condiciones, pero teóricamente la gente no siguió a Che. La gente fue la que traicionó a Che, quien denunció todo, no fue la parte de inteligencia, fueron los campesinos. De 1965, sí, no te acuerdas, te digo. Es que las condiciones actuales, yo le decía... La semilla queda. Sí, yo le decía, es que no hay, ahorita las condiciones reales no van a dar. Sí está desmanado este país, sí hay condiciones para nosotros, pero ahorita no es el momento y vas a sacrificar a tu mejor hombre. O sea, bueno, yo lo veo bajo la perspectiva. Pero pues eso es visto todo lo pasado, o sea, finalmente la vida es como es. Sí, bueno, en esa época nosotros... Como le dije a un compañero ahí de que se asume escritor, ¿no? Se pueden hacer unas especulaciones sobre determinadas circunstancias ahí de la guerrilla, donde mueren. Y dice, pero ¿por qué él en ese momento no hizo tal o cual cosa para que no lo matara? Digo, bueno, es que una cosa es
escribir la historia y otra cosa es Vivirla. hacer la historia. Vivirla. Pues muy diferente. Así es. El manejo de la gente, cuando estás desligada de los movimientos, creas en tu cabeza fantasías que como escritor son valederas. Pues mira, Son valederas. Pues mira, Marx cuando le van a clausurar, acuérdate, la Nueva Gaceta del Rin, o no sé qué periódico tenía ahí, ¿qué hacen? La defienden a punta de balazos. Y cuando se dan las insurrecciones de 1848 en París, Se mete. ¿verdad? ¿Qué hacen? Y dice, bueno, es momento de dejar de escribir la historia y es momento de hacer la historia. Más, cabrón. No, Llegues, ¿no? yo conocí a Pepe Revueltas en las broncas. Yo no lo conocí teórico. Yo no creo que Pepe Revueltas haya andado ¿Sabes en qué? algo que no fuera bronca. ¿Sabes qué era Pepe Revueltas cuando inició el 68? Es más político. No. Era subsecretario de Educación superior en el país. Sí. Y me acuerdo cuando me representa NAFTA y me dice, compañero, lo que usted necesite. Y yo lo seguí cuando todo el mundo se reunió cuando cayó en la cárcel. Yo lo vi muchas veces, y nos pasaba información. O sea, lo que te quiero decir es que, y yo le pregunté a veces, oiga, Pepe, porque aquí estuvo, Pepe se vino a refugiar a Nuevo York. Yo le decía, la mejor manera de esconderte es donde están los nervios. ¿Por qué no te van a buscar? Porque le dice, chico, donde están los que son la derecha de la recalcitrante. Y aquí estuvo Pepe. Pero otra vez, como dijo una vez, ya me quiero ir a la zona. Aquí nadie supo. Lo teníamos bien resguardado, bien protegido. Admirable Pepe Revuelta, ¿no? Nadie supo. Y de pronto, pues lo pescan y voy a ver. Y pasamos información. Y yo llevaba siempre la careta, llevaba un muchacho. Yo era en esa época miembro de la Junta Directiva de Comercio y Administración. Una locura. Y entonces llevaba a varias razas. Vamos a ver a Pepe. La raza me encanta. Y lo llevaba con el libro de Consodone. Ustedes tenían en la puerta un Consodone. Y yo llevaba Pepín Bermúdez y decía, y no pasa este cabrón, no tiene que. Pero aquel pobre cuate me desnudaron. Pepe Revueltas es el que puso ahí cuando era preso político en el Conberry, aquí nadie se raja, ¿verdad? Así es. Entonces va, platico con Pepe y me dice, compañero, a ustedes de los que le queda la estafeta de formar el partido de la Casa de ya, que pues está entre el Severo y mí. Con cebolla sin cebolla. Y ya cuando de pronto creamos el partido, para mí fue la consecución de una tarea inconclusa y no terminada. Me dice la gente, ¿por qué no vuelves a un ciudadano hoy? Es la opción que ustedes buscaban. A lo mejor, yo no me salí más, simplemente me retiré. ¿Sabes, señores? Bueno, a ver, y ahora te vas a convertir en el entrevistador en entrevistado. ¿Y tú crees que ahora el planteamiento de la construcción de un partido esté en la mesa? Sí, es el momento. ¿Qué tipo de partido? Un partido que sea circundante, continente y contenido, y con una amplia participación juvenil. ¿Ideológicamente? Ideológicamente tiene que ser de izquierda. De la nueva izquierda, de las nuevas condiciones, yo le hablo del humanismo. Vamos a brincar de izquierda a derecha, y creo que el famoso, la cara que no se ve. Un tercer incluyente. Ese es humanismo, vamos a buscarle por ahí. O sea, ya vimos que la derecha y la izquierda cometen las mismas tontejadas y las mismas abrazadas. Vamos a buscar intentar otra opción. Vamos a ver, es una opción. Okay. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Yo le decía, mira, la mayoría de la gente que tuvo la posibilidad real, porque anduvimos en la bronca, en la formación del partido, y yo estuve con el PRI en campañas, estuve con la izquierda. O sea, entendí siempre que la izquierda tiene un problema. Quieren ser el niño, quiere ser el niño del bautizo, la novia en el casamiento y el muerto en el entierro. Me acuerdo que en las
las Pues reuniones que teníamos, ya fue las 2 primeras. en las reuniones decían, a otros han matado 50 y 100 y 200. Entonces, digamos, nosotros todavía no nos han matado ninguno. En Nuevo León, en el 68, estuvo pesado el movimiento. Tuvimos un solo muerto. Un solo muerto. Y un accidente de una tontejada. Entonces, el problema no es de que te maten, no tiene chiste. El problema es lograr las consecuencias sin o con el menor número de bajas o sin bajas. Pero hoy la gente, el martirilogio, es el martirio. Lo que te digo, o sea, nos fijamos en eso, en el martirológico, y perdemos de vista los procesos. Y ese es el gran problema. Que nos fijamos en el martirologio y perdemos de vista los procesos, ¿no? Pero lo que te decía sobre el golpe de Estado y el proceso de los 3 años. Sí, no viste todo. Y hay infinidad de ejemplos en donde dice por ahí alguien, nuestro memorial de los agravios. Somos especialistas en tener un memorial de los agravios. ¿Para qué? Hablamos de los 43 de Ayotzinapa, de que fueron masacrados en Iguala, ¿no? De los 43 pues de Ayotzinapa, pero no vemos el proceso que hay con esos jóvenes en las escuelas rurales, en aquellas regiones permanentemente insurrectas frente a las injusticias de los caciques, etcétera. Ahí hay unos procesos. Se pierde el continente. ¿Verdad? Entonces, para efectos claros, lo que me decía la gente. Entonces, Ernesto, ¿qué posibilidad le ves a Morena y Andrés Manuel como hacedores de un nuevo país? Pues están haciendo un nuevo país, sin duda. Ahora, el problema es qué tipo de país, si es bueno o malo, y bueno para quién y malo para quién. El día de hoy sale un escrito donde hablo de que cuando el traidor camina a tu lado, es que lo tienes adentro. Y la gente ha hecho de este gobierno una manera de enriquecerse de manera terrible, como no lo había visto yo desde épocas muy antiguas, ¿eh? O sea, cuando sí robabas y no te pasaba nada, el partido, el gobierno te cubría. Hoy no hemos visto a nadie. Yo le decía, lo que pasó en Segalmés es de veras indignante para la gente de Morena. No, pues ahora tienen la coartada de la disposición de recursos para los, ¿cómo se llaman? Para las becas, para esto, para lo otro. Pero lo que no ve la gente es que no es nada más que la pantalla que está encubriendo la corrupción fuerte. Sí, pero la gente... usando y aprovechándose de la necesidad de la gente. Por eso vuelves a lo que decía Porfirio Díaz. La gente... Bueno, y hay otra que no tiene desperdicio, que dice, las personas de edad, los viejos, los ancianos, si tienen asegurada una pensión, van a ser parte o esclavos del gobierno electoral. Y lo de Bismarck, fíjate, lo dijo Bismarck, ¿en qué tiempo hace? Tengo 200 años. El problema que tiene Morena es que al estar haciendo esa apuesta para sus votos, ¿verdad? Están apostando a gente que ya no le dura 2 elecciones. Ellos no por la que están. Acuérdate que no hay proyección. Aquí lo que tienes que hacer. Si a mí me dejan, dice un parte, a ver, Ernesto, con esto yo aseguro 2 generaciones. Bien, perdóname, como que te estás viendo muy panchero, dice. Yo quiero vivir bien, terminar bien mi vida y dejo para otra y otra generación. ¡Ay, muere! O sea, esa es la realidad de un país. Sí, se está formando una nueva clase política corrupta, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y los que ayer se desgarraban las vestiduras contra la corrupción, hoy están nadando en la corrupción. Claro, entonces... Y lo vemos, mira nomás los gastos que traen ahí, de los que no se dan cuenta, ¿verdad? Desde la perspectiva de la transparencia, pues es escandaloso. Pues estamos volviendo a los años 60, 70. Pero ese es otro rasgo de los gobiernos populistas. Claro, eso es historia. Ese es el gobierno. Si ustedes no han entendido eso, yo no estoy en contra de algunas cosas han hecho cosas buenas. Sobre todo respetar el acuerdo de salarios de Estados Unidos y Canadá ha ayudado un chorro. O sea, la diferencia que tenían los empleadores mexicanos con los trabajadores en México era abismal. Y con este convenio que firmó
México con Canadá, el salario mínimo ha aumentado bastante. O sea, la gente vive mejor, sin duda, de dinero recibido como estaban antes. Eso sin duda, eso es un logro, eso está bien. Ahora, no es todo lo que debemos ganar. Hacer lo que están obligados a hacer no es distinción. No, sí, están obligados que sí, yo no, esto es tu normalidad. Qué bueno que lo estás haciendo y qué bueno que te falta. Pero esas cosas, son lo que están obligados a hacer, quieran o no. Sí, pero hay que entender que la gente es que tampoco puedes tú asumir que tu derecho es producto de una dádiva. Sí, pero esa es la relación de conocimiento, de lucha. La gente normal eso no lo ve así. Sí, pero el problema de la gente es diferente. Y a ver, ustedes... ¿Cómo? La gente tiene que tener dignidad. El problema es que está bajo otras condiciones. Mira, yo tengo la gran fortuna de tener muchas relaciones con gente que son trabajadores. De mentalidad también. Sí, el problema es que la mentalidad cambió tanto. Yo le decía, a ver, pues está recibiendo tanto, y vamos a recibir una cantidad mayor de utilidades. Y ha sido impactante lo que ha recibido. Y hasta ya estamos haciendo elecciones para elegir a nuestros líderes. Cosas que son normales, de cajón. Pero cuando tú tienes a una persona siempre hambriada, que no tiene que, con mucha sed, y le brindas un vaso de agua, aunque sea tu obligación, te lo agradece. Y el pueblo es demasiado agradecido, no sin dignidad, es demasiado agradecido con cosas que son obligatorias del gobierno. Eso es lo que tú dices, pero yo veo otra perspectiva. La gente, que vivo con la gente que recibe los dineros, los pensionados, y dije, estamos de acuerdo, está bien, pero vamos a pedir lo doble. Yo soy una de la gente del otro, de sus posiciones. Está bien, estamos de acuerdo con eso, pero vamos a darle lo doble. Pero ahí yo veo que hay una cuestión medio curiosa. O sea, dicen algunos también, a ver, espérame, es que ese dinero que a mí me dan viene de mis impuestos, o viene de los impuestos. Es mi dinero, me lo están regresando. Nada más que en el momento en que tú pagas impuestos, ese dinero deja de ser tuyo para pasar a formar parte del colectivo. Ya no es tuyo, es de todos. Y entonces la obligación del gobierno es estructurar los problemas sociales, nuevos problemas sociales si los actuales no funcionan, pero no destruir los problemas sociales como lo está haciendo este gobierno. Bueno, pues eso es lo que la gente lo tiene que ver. Y además tiene que ver que está hipotecando el futuro de sus nietos. Hay que aclararlo. Por eso yo insisto en la perspectiva histórica, que no debemos de perder de vista, porque no es nada más hacer historia a manera de académica. No. Es porque hay un hilo de continuidad histórica, tú lo sabes, ¿no? Al menos eso es lo que nos enseña el materialismo histórico. Sí, yo hablé con uno de los que están en... Mira, es que es muy difícil, muy importante estar con la gente de poder. Porque le digo, tú has estado con gente que no está en poder, ni que decide. Entonces, tú tienes una idea fantástica, extraordinaria, de qué es el poder. Entonces, el poder tiene otras limitaciones. Yo le dije una vez a un gobernador, no de este estado, pero está. Y yo le dije, oye, vas a hipotecar. O sea, la ronca que te vas a echar no solamente son para los 6 tuyos, son 5 más. Bueno, 25 años, porque ya vas en el primer año. Dijo, el que venga atrás, te arrastra. Y no lo hizo en uno solo, en mucha gente. Yo ya resolví mi problema. Y te voy a dar el ejemplo de la gente. Así piensa, así siente. Hay gente que se para en segunda fila y si yo resolví mi problema. A ver cuál es el suyo. Hay gente, o lo vi hoy, se paró en el para discapacitados o personas de la humanidad. Yo tengo 79 años y no he sacado placas de discapacitados, no creo que tampoco cambiar, no quiero quitar un lugar. Pero esa gente, un chavo y una chava de, no pasaban de 30 años, se pararon, ¿vale? Si yo resolví mi problema, me vale lo demás. Y eso, llévalo a la política, el que venga atrás que arrastre.
problema del otro. Imagínate, Andrés Manuel, lo que estoy diciendo, también, si me equivoqué y todo, me venga acá. Por eso quiero dejar las bases, para que sean los mismos. Pero yo veo el problema, le decía hoy en la mañana, no sé si lo viste, dije, nada más en Nuevo León hay 6.150 cargos en la próxima elección. Hay para todos. ¿Hay cuánto? 6.150 de primer nivel, entre diputados, regidores, síndicos, y todas los directivos, los tesoreros, y hay para todos. Y van a terminar uniéndose el PRI y el PAN para poder ganar. Punto. Punto. Y es problema de supervivencia. Siguen siendo los avatares de la pugna interburguesa en la que estamos metidos. Siempre la misma. Y el otro, por lo otro, vas a tener a la gente morena. Es una línea interderechas. Sí, aquí es una línea. Una línea interderechas. La izquierda, insisto. No, aquí no juega. Dime dónde se juega. No pinta, anda de rémora. Creo que fue un buen ejercicio. Creo que quedaron muchas cosas en el tintero, como decían los antiguos. Quedaron muchas cosas por decirse. Pero para el final me gustaría que hicieras tú, Ricardo, una síntesis de este gobierno. Para mucha gente se ha endiosado con este gobierno, que son las prácticas del populismo, son las maneras del populismo. Y hay una franja muy interesante de gente que lo sigue sin ver, sin oír, sin escuchar, y menos sin hablar, y menos sin actuar. La primera es, ¿tú le ves futuro a este tipo de gobiernos o nos vamos a meter en la dinámica pendular de vamos a la izquierda y luego te vas a la extrema derecha y luego vuelves? Pues yo creo que ya estamos en ese tema pendular, en general, al menos hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Ya estamos en ese tema pendular entre cambiar de una posición de centro-izquierda a una posición de centro-derecha o viceversa, ¿no? Lo vemos en Bolivia, Argentina, etcétera, ¿no? Donde se ha mantenido más es en gobiernos como Venezuela y Nicaragua, en donde Nicaragua se revela cada vez más no como populismo de derecha, sino de ultraderecha, ¿verdad? Y Venezuela, que va por los mismos lados, ¿no? Venezuela, México, Nicaragua, no así Cuba, que tiene otra historia. Pero sí, yo creo que si no es en el 24, va a ser en el 30, va a haber un cambio hacia la centroizquierda. ¿Y tú cómo? En donde creo que está la posibilidad de la superación de un gobierno está la superación en términos de la instalación de un gobierno más incluyente, una tercera vía incluyente. ¿Será en el 24 o será en el 30? No sé. Pero la tendencia es a que este gobierno de centro-izquierda cambie hacia uno de centro-derecha el próximo año. No la tiene garantizada ninguno de los dos, pero esa es la oscilación va a estar ahí. Al final van a ser de derecha. ¿De centro-izquierda? Sí, de centro-derecha. Van a ser de centro-derecha. Ambos. Creo que las contrincantes de la centro-derecha de Andrés Manuel están más a la izquierda que Andrés Manuel en términos de la gobernanza, porque el planteamiento de ese otro sector de la derecha se fija y está viendo los errores de Andrés Manuel para hacer el planteamiento de una nueva gobernanza más democrática, de un rescate institucional de las instituciones que Andrés Manuel ha ido destruyendo, y creo que por ahí pues pudiera irse la cosa, pero para una posición, insisto, más de izquierda, no hay mucha esperanza. La otra, ¿qué explicación le das a que la gente
le siga dando una buena aceptación a Morena y sobre todo al presidente Andrés Manuel. Bueno, que está dando resultado la política de compra de votos que está... De voluntades. Yo creo de compra de voluntades que quiere traducir en votos. Que ese es otro problema que está comprando voluntades para comprar votos, para garantizar una votación masiva. ¿Me explico? Y en eso está haciendo uso de todos los recursos del Estado. De una manera anticonstitucional, de una manera pues, ilegal. ¿Perdón? Ilegal. Totalmente contraria a la ética. Totalmente contraria a los principios y a la ética. Él que presume ser un hombre de principios, más que no dice cuáles principios. Principios hay muchos. La derecha también tiene sus principios. No, y los corruptos y hasta también. Sí. Entonces, este gobierno que tenemos desde el 18 es el colofón de políticas muy, muy opresivas que vienen desde el siglo pasado. En materia de economía, sobre todo, en materia de libertades, en materia de justicia social. Entonces la gente está harta. Se hartó la gente. El voto de Andrés Manuel es un voto de hartazgo, más allá de que también fue producto de acuerdos, como tú señalabas, ¿no? Producto de acuerdos entre las élites del poder, los poderes fácticos y demás. ¿Hasta dónde se habrán sostenido esos poderes fácticos y qué tanto pesan más que la voluntad popular? Pues ya tenemos ¿cómo se diría? Tenemos antecedentes de que efectivamente los poderes fácticos tienen también sus mecanismos de movilización y sus mecanismos de transmisión para sus correas de transmisión para movilizar a la gente en un determinado sentido, ¿no? Entonces, finalmente, el pueblo bueno y sabio de pronto parece que ni es tan bueno ni es tan sabio. Fíjate, una de las cosas que damos a conocer en los análisis que hacemos de la opinión es que la gente que sigue a Andrés Manuel es la gente que menos vota por estratos. Hacemos un análisis nacional y la gente que sigue a Andrés Manuel, yo le decía, cuidado a unos amigos, porque mucha de la gente que votó en el 18 fue gente de clase media, izquierda, incluso intelectuales. No, de que va a bajar su votación, va a bajar. Eso sí, yo le dije, a ver, empezaron 30 millones de votos. No, ni yendo a bailar a Chalma, los vuelven a sacar. No, dice 23, 17 y 13. Entonces, ¿qué? Su voto llega yo creo que a 11. Entonces, yo le decía, necesitan empezar a iniciar con los priistas que llegaron. Los 22 gobernadores, la mayoría le saben al acarreo, al manejo. Yo le decía, la mejor manera es iniciar una gran campaña de movilización para el voto. Nosotros aquí en Nuevo León hicimos una que fue impactante, los desayunos electorales. Sí. Y funcionó. Hay N número de días. Mira, finalmente a mí no me consuela ni que gane una de las corcholatas, ni que gane el Frente Amplio. Finalmente, yo creo que las posibilidades reales de un desarrollo sostenido y fuerte de la población está en su propia organización, como decíamos hace rato, en su autogestión, su capacidad de autogestión, y en entender que su fuerza va más allá del voto. Sí, la gente cree que su fuerza es el voto. No, eso es nada más una movilización. Su movilización, bueno, eso es lo que la izquierda debe rescatar. Eso es a lo que la izquierda se debe dedicar y no andar apoyando ahí a estos gobiernos. Sí, otra de las preguntas que hacían a tu invitado, siempre en las decisiones hay sacrificios y costos. ¿Qué es lo menos malo? Perdóneme, no entendí. O sea, ellos preguntan, Ernesto, siempre en las decisiones hay costos, pero en esta situación hay que optar por lo menos malo. A esta persona de izquierda, ¿qué le parece más malo? ¿La gente morena o los otros monos? O sea, me queda que son iguales, que no hay para dónde hacerse, pero al tener una decisión, ¿cuál sería? Pregúntese, con todo gusto, yo te lo pregunto. No, pues mira, yo planteé en algún momento y en algún lugar en las elecciones anteriores
Yo planteaba, es que también existe la abstención. No, pero aquí la idea es que gane alguien. O sea, No, bueno, ¿la idea de quién? La mía no. No me refiero a que te pregunta la gente, decir, yo tengo que tomar una decisión. Es que la gente tiene que salir de esa trampa. Sí, pero en la abstención, a ver. Porque eso es estar esperando la solución de los problemas desde arriba. Eso es no confiar en uno mismo, no confiar en la propia fuerza ni en la organización popular. Nomás te voy a decir el argumento. ¿De qué te sirve la abstención? ¿Perdón? ¿De qué te sirve la abstención? Bueno, no legitimas. No. Bueno, me preguntas, te contesto. Sí, a ver, yo te de legitimar. ¿Cuál es el problema que esté tan enraizado este asunto de Morena? Que se le legitimó con el voto. No es lo mismo que don Morena hubiera ganado con 30 millones a que hubiera ganado con 20 o con 10 o con 10 fueran. No es lo mismo. Peña Nieto ganó. No es lo mismo. Déjame decirte de Peña Nieto. No. Peña Nieto ganó con otras condiciones. A propósito. Hizo lo que le pegó su gana. A propósito de dejar hablar. Ahora me va a mí. Entonces, el punto es que no es lo mismo ganar con 30 millones de votos como ganó Andrés Manuel en el 18, porque eso lo legitimó, a que hubiera ganado con una cantidad mucho menor si se hubiera promovido la abstención. Finalmente hubiera quedado él, pero no hubiera quedado con el mismo grado de legitimidad y entonces la gente estaría en mayores posibilidades de reclamar. Ahora la gente no quiere ni reclamar porque no quiere admitir que se equivocó. Y ese es el problema también, porque la gente tiene que asumir su responsabilidad y dejar de estar viendo que la solución de los problemas vienen desde arriba. La solución es real, más profunda. Los problemas vienen desde abajo. Es una posición interesante. Y hay que organizarse. Sí, la pregunta que me hacen a mí, dicen, pregunta, porque también dijo, ¿y la abstención qué? Se lo voy a preguntar. Pero o sea, me dice, para mí la abstención es concederle al mono que está en el poder un voto. Porque me dicen, estoy hablando de gente que está muy metida en la cuestión electoral, dice, el voto de abstención suma a la mayoría. En la hora de, en la hora del manejo de las asignaciones de diputados, por su cuenta. Sí me explico. Ellos están desde el punto de vista electoral y tienen razón, me dicen, Ernesto, nada más que la abstención suma a la mayoría. Un voto en la abstención te suma a la mayoría, ¿sí? Para efectos electorales te suma a la mayoría. Sí, lo que pasa es que hay que salir. Sí, no, te estoy diciendo, ellos le ven su punto. Sí, te lo planteo, porque ellos me dicen, es perder. Estoy respondiendo. Sí. Es decir, eso es no salir del mismo plano. Tenemos que ser más disruptivos. Esa es tu posición. Es bueno que ellos sean, porque ellos tienen una contestación. Y muy respetable la posición de ellos. Sí, yo pregunto. Por supuesto, no la estoy descalificando. Yo pregunto. Sí, simplemente estoy planteando cuál es la mía. Y tú tienes tu posición y tú lo vas a seguir conforme a tu decisión. Y el otro, pero ellos quieren ver la posición de la izquierda, o sea, alguien que no sea parte del tinglado. Pues mira, yo no me considero representante de la izquierda. Pero es una persona de izquierda que ha estado. Yo te conozco. Soy una persona de izquierda. O sea, no eres un hombre que has andado tinglando. Soy de izquierda, no soy de centro izquierda. Soy de izquierda, no soy de centro derecha. Soy de izquierda. Que plantea, que siempre ha tenido una posición radical. Tú lo sabes. Después de vejez viruela, pues no, ni Dios. O sea, yo he sido de esta postura no de ahorita, no de ayer, desde que nací a la política, porque por mis condiciones personales de desarrollo y de formación, más bien, de condiciones personales de formación, yo me formé en los barrios proletarios, de niño. Yo me formé en el ambiente obrero, no haciendo política, pidiendo comunidad. Así, yo conocí esa vida del obrero proletario, del barrio proletario, del barrio obrero, desde niño, ahí me formé. Y bueno, pues ni modo, ahí cada quien nace, pues donde... Por último, unas frases que te defina a este gobierno y una... No sé si llamamiento, exhortación, lo que tú quieras hacer. ¿Qué es lo que define a este gobierno? Lo define su naturaleza populista derechista. Ya. ¿Qué es lo que define a este gobierno? Que detrás de esta posición populista derechista subyace un tema de corrupción muy profundo que no logramos ver ahorita porque el mismo poder lo está ocultando.
Eso es lo que está sucediendo en México ahora con el gobierno de López Obrador. Ahora, ¿alguna exhortación, llamado? No, pues yo digo que simplemente lo que tenemos que seguir haciendo es seguir informándonos, es seguir teniendo la mente abierta a otras posibilidades distintas, que nos permitan arribar a otros estadios de vida política y de lucha política con mayores fundamentos. Hoy la política se hace sin fundamentos. Ese es el problema que tenemos. Bueno, Ricardo, pues fue para mí muy interesante platicar contigo sobre otra visión de lo que es la izquierda y lo que es este gobierno. No creo que sea la última. Estamos emplazados para seguir con los retoños de la izquierda. Ojalá y pronto podamos concretarla. Y pues, agradecerte tu posición. Hemos estado siempre atentos. Te agradezco. Siguiendo tu vida, siempre siguiendo a la gente de izquierda, porque de alguna manera... Yo te agradezco la oportunidad y la única cosa que espero es no haber aburrido a la gente. Esperamos que así sea y vamos a ver los comentarios. Muy bien, serán bienvenidos. Pues, estimados amigos, ya escucharon que este gobierno es de derecha. Parece que eso que dice que los de derecha, pues ya no sé quiénes son más de derecha, si los que están adentro o los que están afuera o los que quieren entrar. En fin, nos estamos viendo. Que la pasen muy bien este fin de semana. Hasta luego.